Hola TCamers, ¿cómo están? Hoy les traigo un video súper interesante. Hoy les voy a hablar un poco sobre lo que es el Yin Yang. Les voy a hablar un poco sobre la historia, sobre las funciones que tiene el Yin Yang y toda la malinterpretación que hay del Yin Yang en la cultura occidental. Entonces, nos vemos. Yin Yang. Igual que una naranja. Primero está la piel, luego la dulce pulpa. Primero que todo, antes de empezar a hablar de la palabra Yin Yang, es importante hablar de dónde viene este concepto filosófico que ha sido tan influyente en la historia de la cultura china. Entonces, empecemos. Primero que todo, es muy importante entender que el Yin Yang es una teoría filosófica que viene desde hace mucho tiempo. Nosotros en el video de los 5 elementos, que les dejo el link acá o acá arriba, les hablamos un poco de la historia de dónde venían los 5 elementos. La teoría del Yin Yang también viene desde hace mucho tiempo, tiene más de 4.000 años de historia. En la tradición china, el Yin Yang fue más utilizado en la religión taoísta. Dentro de la religión taoísta, el Yin Yang fue un concepto que fue muy importante para la explicación de la filosofía de esta religión. ¿Listo? Segundo, vamos a hablar de la pronunciación. ¿Es Yin y Yang? No. La pronunciación en chino se dice yin, yang, ya, yi, no se pronuncia yin, yin es una mala pronunciación, es una pronunciación que está mal y muchos extranjeros generalmente dicen yin, yang, pero está mal, o sea, uno debería ser yin, yang, yi, como la i, yin, yang, Segundo, el origen de la palabra Yin Yang en caracteres chinos tiene una historia muy bonita. Ahorita vamos a hablar de la definición, obviamente, pero les hablo primero un poco de los caracteres. Acá, como podemos ver en este lado, les tengo el carácter del Yin, Entonces el carácter del Yin y del Yang, los dos caracteres son muy parecidos, ¿sí? Entonces, en realidad, ¿qué representan? Los dos caracteres representan una montaña. Entonces, en un lado representa la parte oscura de la montaña, el Yin, y en el otro representa la parte como alumbrada de la montaña por el sol, que sería el Yang. Entonces, si nos damos cuenta, una montaña, el sol en una esquina, obviamente va a haber una parte que va a estar alumbrada y va a haber una parte que no va a estar alumbrada. Entonces, esta parte alumbrada es lo que nosotros llamamos el Yang, y la parte que no está alumbrada le llamamos el Yin, Ahora bien, hablemos un poco de la definición. ¿Qué es el Yin Yang? Si sabes, antes de que demos la respuesta, escribe en los comentarios qué es el Yin Yang para ti, Y bueno, me gustaría ver qué concepto tienen ustedes de la teoría o, bueno, qué conceptos tienen ustedes de la definición de Yin Yang. Entonces les explico. Yin Yang como les expliqué al principio, es un concepto filosófico con el cual se trataba o se trata, hoy día igualmente es aplicado en muchas de las ramas de la ciencia en China. Entonces es una teoría de la cual trata de explicar los cambios del universo, ¿sí? Entonces en esta teoría literalmente es como la teoría física de todo cambia, ¿sí? Todo se transforma, pero nada se puede destruir. Algo así parecido pasa con el Yin Yang, aunque suene un poco como desorbitante. ¡Ay, por Dios, no! ¿Qué pasa? La teoría del Yin Yang es una teoría que en realidad muestra el estudio o, bueno, los resultados de los cambios, ¿sí? Explicándonos que no todo puede ser de una manera o de otra, ¿sí? Siempre va a haber una armonía, Entonces, por ejemplo, un ejemplo súper claro, no va a llover todos los días, ¿sí? Van a haber días soleados, o no va a hacer sol todos los días, va a haber un día lluvioso, así sea en el desierto, pueden haber muchísimos días de calor, pero al final siempre va a haber un día de lluvia, ¿sí? Entonces, siempre va a haber un balance. Entonces, lo que trataba esta teoría de explicar es que en el mundo hay un balance, ¿listo? Y este balance se representa por dos fuerzas opuestas, ¿sí? Que no necesariamente son buenas o malas, porque en Occidente muchas veces la gente malinterpreta que uno es femenino, que el otro es masculino, que el otro es positivo, negativo, que uno es bueno y el otro es malo. No son fuerzas ni buenas, ni malas, ni negativas, ni positivas. En realidad son dos fuerzas que existen en el universo que mantienen todo en un orden, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si una cosa se hace mucho en exceso, un ejemplo súper claro, por ejemplo, hablamos de fisiología. Entonces, una persona que corre mucho, una persona, por ejemplo, un corredor, un atleta profesional, si nos damos cuenta, estos atletas profesionales, cuando uno mira el pulso, tiene un pulso cardíaco muy bajo.
¿sí? Genera que en promedio a las demás personas tienen un pulso promedio de 90, las personas que hacen mucho ejercicio tienen un pulso promedio de 60, ¿sí? Entonces uno se explica, ¿pero por qué? Entonces es lo mismo, es como esta relación de los cambios que ocurren en el universo, ¿sí? Obviamente, afectando a las personas, al cosmos, a la Tierra, a las estaciones, son todos estos cambios que ocurren en la naturaleza, pero son cambios que no son arbitrarios, entre comillas, sino son cambios que ocurren para que haya un equilibrio, ¿sí? Porque dentro de la teoría se explica pues que la naturaleza igualmente es inteligente, por así decirlo, ¿sí? Entonces la naturaleza misma se encarga de que ocurra este equilibrio, ¿sí? Entonces, otro ejemplo que es súper interesante, por ejemplo, la gente que cosecha, ¿sí? Los años de cosecha, ¿no? Entonces, igualmente en la cultura occidental también existe. Generalmente cuando se cosecha hay un año que es de cosecha y el otro año no hay tanta cosecha, ¿sí? Es como el año que la cosecha no es tan buena. Pero si se dan cuenta, esto es solo un equilibrio, es un resultado en equilibrio. Obviamente, si se cosecha mucho en una tierra, al otro año pues se necesita que esa tierra descanse. Pues obviamente por de pronto falta de nutrientes porque ya cosechó mucho, esta tierra solo va a dar menos cantidad y al otro año va a haber más cosecha. Generalmente hay un ciclo y ese ciclo es lo que nos llamamos yin-yang, ¿ok? Sí, que busca una armonía en el universo. Entonces el yin-yang lo podemos aplicar en todas partes, o sea, se puede aplicar en cualquier tipo de cosas. Obviamente los occidentales tienden a tener una noción negativa del yin yang como diciendo que una cosa es positiva, negativa, que son opuestos, que lo femenino, que lo masculino, y es un poco errónea la interpretación. En realidad lo que hace referencia al yin yang es lo que les digo, es como una armonía, son dos fuerzas que entre comillas son opuestas y que buscan una armonía en el universo, ¿listo? Y esta armonía del universo es lo que hace pues que las cosas se mantengan, ¿sí? Si no, pues, por ejemplo, no sé, el universo se destruiría o sí, o todo, sí, sí, todo, por ejemplo, si una persona viviera todo el tiempo, pues los recursos se acabarían, entonces tiene que haber un equilibrio, igualmente que en la naturaleza. Cuando hay por ejemplo, otro ejemplo fácil, cuando hay animales, una plaga, por ejemplo, una plaga de animales, tarde o temprano va a aparecer un depredador que cause esa plaga, porque igualmente si se expande mucho esa plaga, pues obviamente va a afectar el equilibrio de un ecosistema y obviamente si se afecta el equilibrio del ecosistema va a afectar otro tipo de cosas a nivel mayor. Entonces lo mismo pasa con el yin yang en todos los campos, ¿listo? Entonces ahora vamos a hablar de las funciones que tiene el yin yang, ¿ok? Entonces ya les hablé un poco de la definición de lo que representa el yin yang. Y ahora les voy a hablar un poco de las funciones del yin yang. Entonces recordemos que el yin yang, como les expliqué, es una teoría filosófica que fue abrazada por muchas de las ciencias en China. Entonces, en el caso de la medicina china, el concepto de yin yang es súper importante porque igualmente, como los 5 elementos, como les expliqué esa vez, también es la teoría filosófica que más se usa en la medicina china, porque esta teoría filosófica nos va a ayudar a determinar, por ejemplo, enfermedades en las personas, la causa de las enfermedades, por ejemplo, para el tratamiento de las enfermedades nos va a ayudar a determinar cierto tipo de cosas, ¿sí? Entonces, para entender bien lo que es el yin yang, también es importante entender su función. Aquí como un dato curioso les dejo algo que es súper interesante cuando les hablé un poco del taoísmo. En el taoísmo se refieren al yin yang como, entonces en el Tao dice que el todo se divide en 2 cosas, ¿sí? Entonces I, Fen, Wei, Er. Entonces esto lo que quiere decir es que el universo, o sea, como en sí, todo el universo en general, como toda la energía del universo está dividida en estas 2 fuerzas, ¿sí? Y estas 2 fuerzas son las que rigen todo el universo. Entonces, para que el universo esté en armonía o funcione, se necesitan de estas 2 fuerzas que controlen como que una cosa no se vaya tanto a un extremo ni al otro, ¿sí? Para que haya como un equilibrio. Entonces, pues si está ese equilibrio, pues obviamente todo va a estar bien. Es algo así parecido como a Star Wars, pero sin los buenos y los malos, ¿listo? Ahora vamos a hablar de las funciones. Entonces, la primera función del yin yang es que estas energías opuestas se usan mutuamente, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Que una no puede existir sin la otra, ¿no sé? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, no podría existir el mundo, por ejemplo, todo siendo bueno, ¿sí? O, por ejemplo, todo siendo súper bien, y de repente no haya nada que
que como que detenga esta acción, ¿sí? Entonces es importante entender, por eso el círculo del yin yang, cuando nosotros vemos el diagrama, son dos mitades, que en un círculo hay dos mitades, una negra y una blanca, y dentro de esa negra se contiene a la blanca y dentro de la blanca se contiene también a la negra. Entonces lo que quiere decir es que el yin yang son dependientes el uno al otro y no pueden vivir sin el uno, sin el otro, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si no existiera eso, pues habría un desequilibrio en el mundo porque no habría ninguna fuerza que contrarrestara lo que está pasando, por ejemplo, en el momento. Otro que hay que hablar de otra de las funciones del yin yang es que el yin yang se mantiene en balance, ¿sí? Entonces, cuando se mantiene en balance, ¿qué quiere decir? Que obviamente si, por ejemplo, hay una energía que está, por ejemplo, en exceso, por ejemplo, si tenemos un exceso de yang, obviamente va a necesitar que el yin también incremente o el otro baje un poco, ¿sí? Para llegar como a esa balanza. Entonces nos podemos imaginar una balanza en donde uno de los dos lados subió y para que queden en equilibrio, o pueden pasar dos cosas, o uno baja, ¿sí? O el otro sube, ¿sí? Entonces van a quedar en un equilibrio perfecto. Entonces siempre el yin yang están en un constante cambio tratando de encontrar este equilibrio para que las cosas funcionen en el universo. Lo siguiente que hay que tener en cuenta, otra de las funciones del yin yang, es que el yin yang son opuestos. Sí, pero no porque sean opuestos quiere decir que son energías buenas y malas, sino que en realidad son opuestos y con lo mismo que hablamos ahorita se complementan el uno al otro, ¿sí? Y de la misma manera también se restringen para que pues uno no esté en exceso y el otro no esté tan deficiente. Entonces ahí yo creo que queda más que claro la definición del yin yang sabiendo las funciones. Y lo último es que el yin yang está en constante transformación, ¿sí? No son energías que están constantes todo el tiempo, sino que estas energías están cambiando todo el tiempo, ¿ok? Entonces de todo el tiempo pues está pasando de yin a yang y de yin a yang, de yang a yin para mantener este equilibrio. Entonces son energías que nunca cesan de, por así decirlo, moverse y que son energías que están en constante cambio, ¿listo? Lo único que puede mantener el universo en armonía es el cambio, y si no hubiera cambio, entonces no existiría el universo. Esa sería como la conclusión del yin yang. Finalmente, el yin yang puede ser utilizado en la vida cotidiana, en cualquier aspecto de la vida cotidiana, y como les expliqué, dentro de la medicina china es súper importante para poder, por ejemplo, hacer diagnósticos, para, por ejemplo, saber de dónde viene la enfermedad y por qué se están produciendo enfermedades. Entonces, pues la teoría del yin yang, como les expliqué con la de los 5 elementos, pues fue muy aceptada por la teoría china y fue una teoría que ayudó mucho a explicar el origen y la relación que tiene el ser humano con el universo. Este tema lo profundizaremos en otro video, así que quieres saber más de este tema, por favor suscríbete al canal en la parte de abajo si te gustan este tipo de videos, darle like a estos videos que nos apoya muchísimo y espero verlos en otro video. Chao.